Saludos amigos, bienvenidos al programa de entrevista de Cuba Visión Internacional. Cuba, desde el 1 de febrero y hasta el próximo 30 de abril, vive un arduo ejercicio democrático y legislativo con la discusión popular del proyecto del Código de las Familias, una norma jurídica que situará a nuestras leyes a la par de la sociedad en la que vivimos. Así, doy la bienvenida al doctor Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia, quien nos estará acompañando en el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias y agradezco la formal invitación cruzada. Profesor, le propongo que iniciemos situándonos en abril de 2019, con la aprobación de la Constitución de la República, una carta magna que, sin dudas, posicionó a los juristas a intentar reconfigurar las normas jurídicas que teníamos hasta entonces. ¿Cuánto entra en contradicción el Código de las Familias del año 75, vigente hoy, con la Carta Magna, la Constitución de la República, aprobada en 2019? Sí, la Carta Magna, o sea, la Constitución del 2019 es un parteaguas en la sociedad cubana. Y ese parteaguas toma especial consideración en materia de derechos de las familias, precisamente porque en el título 4, dedicado a los derechos, deberes y garantías, al incluir un capítulo 3, en el que utiliza el plural relativo a familias, reconoce derechos en el ámbito familiar y reconoce derechos a partir del principio de pluralidad familiar y además dándole un trato paritario al matrimonio y a la unión de hecho como fuentes en las cuales se abreva para constituir diversos modelos familiares. Esa pluralidad del artículo 81 pues en nada se aviene a ese carácter monocrómico que tiene la regulación de la familia en el Código del 75. Y fíjese que ahí utilizo el singular. El Código de 1975 está pensado para una familia esencialmente matrimonial. O bien porque formaliza el matrimonio o porque ese matrimonio se reconoce judicialmente y la unión de hecho se convierte en matrimonio para que tenga tutela jurídica. Por eso es que si usted hace un análisis de los preceptos del Código del 75, este código no se aviene con el modelo constitucional del año 2019 y no se aviene en cuanto a la pluralidad familiar, no se aviene en cuanto a la corresponsabilidad parental. Madres y padres tienen una corresponsabilidad de acuerdo con el artículo 84 de la Constitución. Sin embargo, el modelo que reconoce el Código de 1975, por ejemplo, en materia de guardia y cuidado, le hace un guiño a la mujer. Y es la mujer como madre la que tiene preferencia en igualdad de circunstancias para tener la guardia y cuidado de niños, niñas y adolescentes. Y de igual manera, si usted analiza los principios y valores que informa la Constitución del 19, tampoco se aviene con un modelo rígido de patria potestad, que es el que establece el Código de Familia de 1975, que es un código que si bien mira a los hijos y los hijos y esencialmente a los hijos menores de edad, no es la misma visión que ofrece hacia la niñez la Constitución de 2019, que por supuesto es una Constitución postconvencional, o sea, una Constitución que se aprueba tras la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño, que ya data de 1989. El principio de interés superior, que es la brújula norteadora que permite la interpretación de las normas del derecho familiar y que ha permitido oxigenar ese derecho de familia anquilosado en la década del 70 a través de la labor que han hecho nuestros tribunales y concretamente el Tribunal Supremo del país, pues ese principio no está reseccionado en el Código de Familia del 75. Eso hace que sea un código que, si bien no es un código que merece el respeto por el momento en que se promulga, pues como la sociedad que ha evolucionado, la sociedad cubana de la década de los 70 no es la sociedad cubana de esta tercera década del siglo XXI. Los códigos tienen que atemperarse a los tiempos y gracias a una interpretación, muchas veces una interpretación evolutiva del derecho, es lo que ha permitido que sobreviva el Código de las Familias, que dicho sea de paso, cumple 47 años de su aprobación. Profesor, los miembros de la comisión redactora de la que usted es parte, de este proyecto del Código de las Familias, han sentenciado que el código está sentado sobre las bases del derecho comparado. ¿Cuánto se han reconfigurado, transformado los términos de las relaciones interfamiliares en el mundo y cómo se ubica Cuba en este contexto internacional de transformación jurídica alrededor del entorno de las familias? Codificar un sector del ordenamiento jurídico es una labor de orfebrería. O sea, la comisión
está integrada por orfebres jurídicos, en la cual hemos tomado, digamos, piedras preciosas de cada ordenamiento jurídico, lo que resulte más apropiado a la idiosincrasia, a los principios. Se ha buscado aquellas normas jurídicas más cercanas a las nuestras, pero que han evolucionado en el derecho. Y en ello hay que hacer referencia, en primer orden, al Código Civil y Comercial de la Argentina, del 2014, que es hoy por hoy, en América Latina, el código que más aportes ofrece a un derecho de las familias en plural. Pero también de España. En España ha habido cambios importantes en el ámbito del derecho familiar y sobre todo en Cataluña, que se regula, por ejemplo, la responsabilidad parental, las familias multiparentales, y eso también son fuentes de información. Pero es importante tomar en cuenta cómo en el ámbito del derecho latinoamericano se han aprobado leyes integrales de protección a los adultos mayores. O sea, leyes ad hoc, leyes que regulan un sector del derecho a familia. No lo han llevado a codificar, pero sí un sector del derecho a familia. Leyes sobre protección integral de la niñez. ¿Por qué? Porque en América Latina, en ese orden, en el orden normativo, han intentado reseccionar los principios y valores de la Convención. Todos los países latinoamericanos han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y en el caso cubano, pues nuestro Código de Familia, pues lo que se ha hecho, como le explicaba, era interpretar el Código de la Familia de acuerdo con esos principios y valores que reconoce la Convención. Pero sin duda se abreva, y se abreva no solamente del derecho hispánico. He explicado en otras oportunidades, cuando se ha reformado y se pretende reformar el Código Civil, en las normas que están contenidas en las disposiciones finales del Código de las Familias, también en materia de derechos de sucesiones, que es el que atañe a la transmisión intergeneracional del patrimonio y de otras situaciones existenciales, de igual manera se atoma el derecho chino. ¿Y por qué el derecho chino? ¿En qué está dado que el derecho chino nos aporta? Porque el derecho chino pues, enaltece la conducta humana, la dignidad humana, el comportamiento de las personas, y de esta manera se premia aquellas conductas valiosas que se tiene frente al que causa una herencia, en el sentido de favorecer su participación en la herencia. Y por eso, por ejemplo, en el caso de los cuidadores familiares, que es tan importante visibilizarlo en la realidad cubana, en una sociedad que envejece, pues se prevé la doble participación que puede tener en el derecho hereditario. Nunca se puede menospreciar un ordenamiento jurídico, que esté más cercano o menos cercano. Todos aportan en la construcción del derecho, porque vivimos en una aldea global. En la presentación del proyecto se ha explicado cómo la protección a la infancia, los derechos de las niñas y los niños, transversaliza todo el proyecto del nuevo Código de las Familias. ¿Cuán respetuoso es este nuevo proyecto que debatimos hoy con esa convención que Cuba firmara en la década del 90 de Naciones Unidas, la Convención de Derechos de las Niñas y los Niños? Cuba fue uno de los primeros países que ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Y en este orden, este código puede ser catalogado, y de hecho así se ha dicho, un código con una mirada, con una visión paidocéntrica. O sea, abandonamos una visión adultocéntrica del derecho de las familias para llegar y sumergirnos en una visión paidocéntrica. ¿Qué implica una visión paidocéntrica? Implica que el punto central, el eje central del Código de las Familias es la protección de los miembros de la familia, es la protección de la familia, pero con especial miramiento, con especial referencia a un sector vulnerable como es el de los niños, niñas y adolescentes. Y el gran valor que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño es que por primera vez se le da viva voz a los niños, niñas y adolescentes. Dejan de estar cosificados, convertidos en bienes, en pertenencias, en posesiones de padres y madres, para que ellos puedan expresar. Fíjese, y es importante, la Convención mira al niño y le da la posibilidad de que se les escuche. Escuchar a un niño en las decisiones que atañen a asuntos familiares no es obedecer lo que el niño quiere. Y esto es importante. No es que los padres y las madres y el Estado, a través de la impartición de justicia, tomen en cuenta con carácter exclusivo y excluyente lo que un niño desea. Hay que escuchar y hay que determinar. Si yo quiero vender un bien que pertenece a mi hijo, que tiene 14 años, y voy a un proceso en el cual los padres y madres piden autorización al juez, hay que ver si el niño está de acuerdo con la venta del bien. Y hay que escucharlo. Puede ser que el niño tenga razón y puede ser que lo que los padres y las madres están solicitando es lo mejor, porque es importante tener liquidez monetaria en un momento determinado y realizarlo. Y los jueces lo aprueban. Ese es el sentido. O sea, ver el derecho de las familias, pero en el cual los niños y adolescentes también tengan participación. Participación no es sinónimo de decisión. La decisión al final la tomarían padres y madres, escuchado el criterio de los niños, niñas, o la determinarán los jueces, porque puede haber un conflicto
en razón del ejercicio de la responsabilidad parental entre un padre y una madre. Y estos conflictos se dan, y los tribunales lo han resuelto, cuando el padre quiere que el hijo emigre con él y la madre se opone, o viceversa. Y no están divorciados. Un tema vinculado con la migración puede generar un conflicto, pero hay que escuchar. Y esto es significativo, que cuando se habla de los derechos de la personalidad, los derechos de la personalidad que aparece regulado en el proyecto de Código de la Familia son derechos personalísimos. En su gran mayoría tienen que ver con la identidad, con la integridad física, con la propia voz, con la propia imagen. Por supuesto, en la medida en que evolucionan las facultades intelectuales de niños, niñas, en este caso ya de adolescentes, se le da mayor participación y pudieran, de acuerdo con esa madurez, ejercitar ciertos derechos. O se le permite concluir válidamente ciertos actos jurídicos, porque hay que esperar que una persona arribe a la mayoría de edad para disponer de sus bienes por causa de muerte. La muerte llega en cualquier momento. Y la muerte, pues, ¿cuántos niños no tienen un tratamiento oncológico y quieren disponer de sus bienes porque han heredado de sus familiares y quieren determinar quiénes van a ser los beneficiarios? No pueden. El ordenamiento jurídico cubano se lo impide. Bueno, ahora con la reforma al Código Civil, ya no al Código, o sea, que el Código de Familia reforma al Código Civil, le permitiría que a los 12 años puedan tomar esa decisión. ¿La tomaría solo? Por supuesto, en ello también inciden los padres. Nunca un adolescente toma la decisión, siempre la va a consultar, pero puede gradualmente ir ejercitando los derechos. Es impensable que la noche en la cual se arribe a los 18 años, de pronto la persona esa noche puede ser plenamente capaz para ejercitar todos los derechos. Los derechos son graduales en su ejercicio. Para llegar a esta versión 24 que discutimos hoy, que la ciudadanía discute hoy, ha habido un largo proceso. Pienso en la discusión con activistas, con miembros de la sociedad civil, con otros especialistas. ¿Cuánto puede aportar la ciudadanía a esta construcción colectiva de la norma jurídica? Mucho se ha aportado. Las consultas especializadas fueron fuentes de conocimiento para nosotros. Es muy bueno escuchar qué opinan los demógrafos que tanto nos han alertado sobre el envejecimiento poblacional. ¿Qué opina o qué han opinado los geriatras? ¿Qué han opinado los pediatras, que fueron tan importantes para tomar la decisión de no admitir el matrimonio de adolescentes? Los pedagogos, ha sido significativo, los psicólogos, los especialistas en sociología de la familia, todos han sido fuentes en las cuales se abriva un manantial importante en la construcción de este código que necesita consenso y necesita diálogo. Pero ahora estamos inmersos en la otra de las consultas que tiene la savia popular. La savia de un pueblo es importante o significativa, por supuesto en la construcción, pero una construcción y no una demolición. O sea, una construcción en la cual podamos intervenir todos desde un lenguaje constitucional, desde un lenguaje de derechos humanos, desde una posición de inclusión, que es el término tan importante, inclusión y de pluralidad. El código busca retratar los modelos familiares. Los modelos familiares, no la familia que se quiere imponer. No es posible imposición. El código no busca la verticalidad. El código no busca la jerarquización de modelos familiares. Esa visión coercitiva, coactiva, el derecho de las familias es el menos jurídico de todos. El derecho de la familia es el menos coercitivo y coactivo. Una norma jurídico familiar no es una norma jurídico penal. Tiene, por supuesto, fuerza y, como toda norma jurídica, tendrá coerción. Pero hay un plexo de valores y principios en el derecho de las familias que usted no lo va a ver en otras normas. Ninguna norma jurídica hace referencia al amor. Y es importante, yo creo que a partir de aquí se puede hacer una tesis doctoral sobre el amor y el afecto y su incidencia en el derecho de las familias. Por eso es esa comprensión en la cual todos debemos sumar, todos debemos aportar en construir y además en deconstruir mitos que muchas veces hacen mucho daño. Solo con esa visión de pluralidad, de inclusión. Y cuando hablamos de pluralidad, no es la diversidad de sexos. Cuando hablamos de pluralidad de actores familiares, visibilidad de personas adultas mayores, de personas en situación de discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, de personas violentadas en el seno familiar. Eso también es diversidad. Le propongo hacer una pausa en nuestro diálogo. A la vuelta vamos a estar hablando de su práctica profesional como notario y cómo usted ha vivido la reconfiguración de los modelos familiares en Cuba. Usted mantenga la sintonía. Breve pausa y volvemos.
Retomamos nuestro diálogo con el doctor Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia, a propósito del proyecto del Código de las Familias que se discute en consulta popular en Cuba hasta el próximo 30 de abril. Profesor, decíamos antes de la pausa que nos interesa su visión profesional como notario. ¿Cómo usted ha vivido la reconfiguración de los modelos de familia en Cuba? Mire, ser notario es ser un cronista social y ser un censor también social. Creo que mucho ha aportado el notariado a lo largo de la historia en la manera en la cual se interpreta y se aplica el derecho. En el ámbito notarial cubano se conciertan actos y negocios jurídicos que tienen que ver con el derecho familiar. Quizás Cuba sea uno de los países que más aporte ha ofrecido en el ámbito del derecho, de lo que se haya denominado derecho notarial familiar. Y aquí, por ejemplo, Cuba fue el primer país del mundo que reguló el divorcio entre notarios. Esto nos da la medida que muchas de las fórmulas que están incorporadas en ese proyecto de Código de las Familias o de las que pretende también incorporarse en la reforma inminente al Código Civil es el resultado de ese laboratorio jurídico que son las notarías. La protección de las personas adultas mayores, la necesidad, por ejemplo, de flexibilizar la donación de inmuebles o la donación de otros bienes, pero dando cautela a las personas adultas mayores. El cuidador familiar, el cuidador que a cambio del cuidado solicita que le transmita la titularidad de una vivienda. Bueno, esto pasa, nos sucede. Personas que nos preguntan, que nos formulan muchas interrogantes y a partir de la vivencia que uno tiene como notario. Y las personas, los amigos se conocen en la vida, pero los familiares se conocen en la herencia. Entonces, cuando llega el momento de la muerte, usted puede ver que familiares que tuvieron un comportamiento desleal frente al causante van a concurrir a la sucesión. ¿Cuántos actos de violencia intrafamiliar no suceden? Y esos actos de violencia intrafamiliar no son condenados. Por ejemplo, la violencia psicológica. La violencia psicológica no es condenada. Y la violencia psicológica debe llevar como consecuencia que se le pueda privar del derecho a la herencia. Y esto es una fórmula que también aquí uno lo valora. Y de igual manera, la injusticia que hay con ciertos miembros de las familias en relación con los cuales no hay una protección del derecho, son invisibilizados. Los cuidadores familiares están en modo fantasmagórico, hablando en términos hoy de telefonía móvil. Viven en modo fantasmagórico, existen, pero no trascienden para el derecho. Tampoco trasciende para el derecho los padres y madres afines. Ojo, que en Cuba es un país en el que hay una alta tasa de divorcialidad, hay una alta tasa de consensualidad y las uniones de hecho, como uniones de hecho, no tienen protección desde el punto de vista jurídico. Las uniones de hecho, estoy hablando de uniones de hecho, sean del mismo género o de diferentes géneros. Como unión de hecho no tiene protección. Y los padres y madres afines no tienen derechos de ningún tipo. Entonces, esto nos lleva a repensar desde un lenguaje de derechos humanos cómo podemos incluir y cómo podemos visibilizar y darle una tutela o una protección. También importante, los abuelos y abuelas. Sin ellos no somos los que estamos hoy día. Son ellos la simiente del conocimiento, de la sapiencia. Son ellos los que nos han transmitido tradiciones, costumbres, afectos. En el regazo de nuestros abuelos hemos vivido todos. Y ellos nos han mimado, nos han formado, pero la expresión, el término abuelo y abuela 4 veces aparece en el Código de Familia del 75. Por lo tanto, hay que visibilizar y potenciar. Ojo, potenciarlo siempre y cuando se le dé el rol que le corresponde a abuelos y abuelos en la formación de nietos y nietas. La titularidad de la responsabilidad parental es exclusiva de padres y madres. Complementan, ayudan, forman, pero no pueden, bajo ningún concepto, cegar el valor que tienen los padres y madres en esa formación. El proyecto de código, a pesar de reconocer la diversidad familiar, no impone modelos de familia, no fabrica nuevos modelos de familia. ¿Cuán respetuoso es este proyecto del Código de las Familias con la laicidad del Estado cubano? Sí. Este es un principio que está enunciado y reconocido en la Constitución de la República de Cuba. Cuando el legislador infraconstitucional, que es el que le corresponde, en este caso, regular las normas del derecho de las familias, va a construir un código familiar, tiene que construirlo sobre la base de la laicidad. La laicidad es un principio básico, por lo tanto, por ello es que se apuesta por esa pluralidad.
Y no se está construyendo un código de las familias sobre la base de un credo religioso. Se respetan los credos religiosos. Se respeta por las relaciones que hay entre la religión, entre los credos religiosos, entre las denominaciones, entre las órdenes religiosas y el Estado. Pero hay una pluralidad. Ya lo decía don Fernando Ortiz en su expresión de que la nacionalidad cubana es un gran ajiaco. Y en ese gran ajiaco están también los distintos credos y el sincretismo religioso de la sociedad cubana. Y a partir de ahí, lo que se busca es dar cobertura o protección a realidades o construcciones familiares. Las construcciones familiares, científicamente hablando, las ha aportado la sociología de la familia. Son los sociólogos en sus estudios los que hablan de la existencia de esas construcciones familiares. La convivencia a la cual se refiere el Código de la Familia es esencialmente una convivencia afectiva, no una convivencia física. ¿Cuántos matrimonios y cuántas uniones de hecho no han superado la separación y la distancia, teniendo en cuenta el número importante de familias transnacionales que hay en este país? Por lo tanto, esa es una visión que se busca en ese código. Retratar en un atlas, recordemos nuestros conocimientos de geografía, un gran atlas, pero es un atlas en el que se va a expresar la realidad sociofamiliar cubana, que dicho sea de paso, no siempre es tan uniforme, no es lo mismo el comportamiento de todos estos índices, parámetros en el oriente del país que en el occidente del país. Esto es importante a la hora de que todos se sientan reflejados y se sientan reflejados los modelos familiares. ¿Qué modelos familiares? Muchísimos. La familia es sustentada en el matrimonio, la familia es sustentada en uniones de hecho efectiva. ¿En qué tipo de uniones de hecho efectiva? En uniones de hecho efectiva homoparentales, heteroparentales, familias anaparentales, y siempre cuando hago referencia a ellas parecen olvidadas. En Cuba hay familias que están constituidas por primos, tíos o hermanos que quedan solteros o viudos o divorciados y que en las postrimerías de la vida forman una unidad económica. Por eso la expresión ana, que están situados en el mismo lugar, parentalmente en el mismo lugar. Las anaparentales también. Y las familias mosaicos o reconstituidas. En Cuba hay un número importante de familias reconstituidas o ensambladas, resultante de una nueva manera en la cual la pareja decide reconstruir su vida, o acudiendo al matrimonio o acudiendo a la unión de hecho, pero llevan al hogar a hijos e hijas habidos de uniones anteriores. No se trata, y cuando se lee con detenimiento el código, que se le dedique un capítulo a cada uno de los modelos familiares, porque los modelos familiares fluctúan. En la historia de vida, en la historia vital, uno puede constituir un modelo familiar y devenir otro modelo familiar y morir en una situación jurídica. Puede ser que haya personas que siempre apostaron por la unión de hecho y en los últimos años de su vida decidieron formalizar matrimonio. Y en la juventud, con ese carácter bohemio de la juventud romántico, veían el matrimonio como un vínculo que les ataba. No se puede tampoco temer al matrimonio. El matrimonio fortalece, el matrimonio también es una institución jurídica que da garantías porque crea un vínculo jurídico. Es una alternativa. Como también es una alternativa válida, pues apostar por la unión de hecho efectiva. Hemos informado que el proceso de consulta popular del Código se va a extender hasta el 30 de abril. Pero yo le propongo que marquemos con pautas y apuntemos hacia qué nos separa de una aprobación o no de este proyecto del Código de las Familias. Estamos en el primer mes de este íter, que es la consulta popular. 1 de febrero hasta 30 de abril. Tras la consulta popular y en la medida que se vayan recibiendo las consideraciones, modificaciones, adiciones al Código de las Familias, pues la comisión pues adaptará la versión 24 y construirá una versión conforme a estos criterios. No quiere decir, y esto es importante, la consulta popular no es necesariamente vinculante. En la consulta popular puede haber criterios adversos, criterios favorables, criterios que pueden ser contradictorios, pero también, por supuesto, criterios muy valiosos que serán pensados, razonados, discutidos en el seno de la comisión. No implica que todo lo que se diga se va a incorporar, porque puede ser que A quiera regular un derecho que B, pues al contrario, prevé su supresión. O sea, hay un momento de racionalidad del pensamiento para determinar qué se va a incorporar y además, algo importante, lo que se pueda incorporar o suprimir siempre sobre la base de esa gran sombrilla o paraguas, diría yo, que es la Constitución. Toda la regulación tiene que seguir siendo, por supuesto, constitucional. Tras esa reconstrucción de la versión 24, pues se llevará a la Asamblea Nacional y será la Asamblea Nacional quien aprobará la versión definitiva
que será sometida al referéndum. El referéndum sí es vinculante y a partir del resultado del referéndum quedaría aprobado o no el Código de las Familias. Usted ha hecho alusión a lo largo de todo este diálogo al referente socioafectivo del proyecto de código. ¿Por qué el código apunta hacia lo socioafectivo y no necesariamente a lo biológico? Usted recuerda cuando estudiamos matemáticas que nos explicaban lo que era el mínimo común múltiplo, ¿verdad? A mí me encantaba mucho las matemáticas y los que participamos en la comisión del Código de las Familias estamos despejando ecuaciones sociales. Las ecuaciones sociales son más difíciles que las ecuaciones trigonométricas, porque a diferencia de las ecuaciones matemáticas, aquí el resultado no está ya predeterminado. Entonces, en ese orden, el mínimo común múltiplo de todas las construcciones familiares es el afecto. El artículo 82 de la Constitución cubana quizás es el primer artículo en una constitución iberoamericana que lleva a ese plano el afecto. Dice que las familias se pueden constituir sobre la base del matrimonio o sobre la base de las uniones de hecho, pero siempre que van a tener, todas las constituciones familiares van a tener como denominador común el afecto. El afecto es una categoría en la cual muchos han aportado los psicólogos, una categoría desde la psicología, pero que trasciende el derecho. Y es importante acotar que no es la primera vez que el afecto se estudia y que el afecto trasciende. Cuando explicamos el matrimonio, lo explicamos sobre la base del afecto. Pero cuando explicamos los órdenes hereditarios, o sea, la manera en la cual se acude a la herencia, se acude sobre los afectos. Y siempre le hemos explicado a los alumnos que desde Roma los afectos descienden, ascienden y se extienden. Por eso primero heredan los hijos, después heredan los padres y abuelos y por último heredan los hermanos y los colaterales. Pero el código rupturista en este sentido le da mayor trascendencia al afecto. Ojo, mayor trascendencia al afecto que el que tenía. No es que tenga mayor trascendencia que la sangre. La sangre sigue siendo importante. Hay un parentesco consanguíneo importante, significativo. Lo que a la par de la sangre está el afecto. Y no es cualquier afecto, es un afecto afincado, un afecto en el cual hay una posesión, por ejemplo, de Estado, de hijo, o una posesión de Estado de padre, por eso es que se habla de un parentesco socioafectivo. Por ello, de igual manera, en la adopción, a lo largo de la historia, la adopción también está sustentada en el afecto, porque se va a afianzar esa relación paternofilial, que por supuesto, o maternofilial, esa relación parental que se constituye en un momento inicial de independencia de la edad que tenga ese hijo o hija adoptivo. Y después el vínculo afectivo. Los padres van afincando esos vínculos afectivos con sus propios hijos biológicos. Hay quien construye la familia sobre la base exclusiva de la sangre, pero hay quien ha construido su familia sobre la base de un vínculo socioafectivo. Tan importantes son mis padres biológicos como quienes me criaron, me educaron, me formaron y sin tener el vínculo sanguíneo como cordón umbilical, me transmitieron los valores más importantes de mi vida. Tenemos que, a la par de darle valor y trascendencia al ADN, junto al ADN está la manera en que las personas afianzan el amor y el afecto en las relaciones familiares. Agradecemos su presencia en entrevista y agradecemos este diálogo con usted. Para mí ha sido un placer. Y contamos con su presencia también en otros espacios informativos de Cubavisión Internacional. A su disposición. Gracias a usted por la sintonía. Manténgase informado. Nos vemos la próxima semana.